especialista en recursos humanos y bienestar, por el webinar Prácticas de Comunicación Interna y Bienestar. Creo que todos lo disfrutamos. Continuamos con nuestra agenda para el día de hoy con la participación de Gustavo Cusot, coordinador de la carrera de Comunicación en la Universidad San Francisco de Quito, miembro de AESI y del Team Diálogo UCI, quien nos presentará el webinar Estrategias de Comunicación Interna utilizadas por empresas en Ecuador en tiempos de COVID-19. También podemos decir que es vicedecano del Colegio de Comunicación y Artes Contemporáneas de la Universidad San Francisco de Quito, coordinador de la carrera de Comunicación Organizacional de la Universidad de San Francisco de Quito, doctor en Comunicación en la UNIAC, comunicador y asesor en el ámbito de la comunicación y la imagen corporativa de empresas e instituciones de Argentina, España, Estados Unidos y Ecuador. Ha realizado ponencias y publicaciones en revistas indexadas sobre temas de comunicación organizacional y relaciones públicas, comunicación política en procesos electorales y de gobierno. Es miembro de Diálogo UCI desde este 2020. A continuación, les dejo con Gustavo Cusot en el marco del CONSIN 2020. Así que les invitamos a continuar activos en las redes sociales usando los hashtags Diálogo UCI, numeral CONSIN 2020, numeral Día CI, numeral 7 años Diálogo UCI y numeral Estrategia CI para este webinar. Adelante, Gustavo, eres bienvenido. Hola María, buenas tardes. Y bueno, buenas tardes a todos. Qué honor estar aquí en el CONSIN y bueno, agradecerle a mi querida amiga Janine y a todo el equipo de la organización de este gran evento que es maratónico. Yo estoy fascinado por la maratón sobre comunicación interna que estamos viendo, y esto es como un sueño hecho realidad, y agradezco mucho a los organizadores por cada detalle. Yo les voy a hablar de un tema que, bueno, definitivamente tiene que ver con la comunicación interna y tiene que ver con las estrategias de comunicación que usaron y que comenzaron a plantear las empresas del Ecuador cuando pasó el tema del COVID-19, es decir, cuando comenzó a darse este proceso. Y bueno, vamos a ir viendo y vamos a ir reflexionando sobre cómo se dio este proceso. Creo que sin lugar a dudas el COVID se lleva un protagonismo de este año, no estoy descubriendo nada nuevo, pero bueno, este meme o este chiste me pareció lindo porque dice: les presento al nuevo ejecutivo de la empresa, es un experto en transformación digital, y el COVID sin duda aceleró los procesos de transformación digital. Y bueno, y en ese marco, mi amiga Mónica Bendaño, fue una de las precursoras y formadoras de la Asociación Ecuatoriana de Comunicación Interna y me invitó a formar parte de la Asociación Ecuatoriana y también del Diálogo UCI, me dice: ¿por qué no hacemos una encuesta sobre cómo están manejándose los temas de comunicación interna en este marco frente a la situación del teletrabajo y de toda la transformación que las empresas tuvieron que ver? Y justamente lo que vamos a hacer, o lo que voy a hacer, es presentarles qué hallazgos encontramos en las empresas del Ecuador y ver algunos ejemplos que usaron algunas compañías, que me compartieron algunos colegas, para ver cómo manejaron esa estrategia de comunicación interna frente al COVID. En este caso, el estudio que lo hicimos con la Asociación Ecuatoriana de Comunicación Interna revela que son 161 organizaciones del Ecuador que pertenecen al sector público, privado, ONG, que respondieron a esta encuesta y nos contaron cómo manejaron la comunicación interna durante estas primeras semanas del COVID. Vamos a ver que de las 161 colegas que respondieron, 26 eran coordinador de comunicación, 20% eran DIRCOM, 7% eran DIRCOM internos, 6% gerentes de comunicación y otros tenían vinculados a áreas de marketing o comunicación social o afines, que también hacían las funciones o responsabilidades de comunicación interna. Y bueno, entonces empezamos a preguntarles a qué sector pertenecían. El 60% de las 161 empresas pertenecen al sector privado, el 30% al público y el 10% a ONGs y fundaciones. Y ahí ya nos fuimos empezando a empezar a preguntar en qué tipo de organización se desempeñan, y vamos a ver que están en general
muchas industrias representadas, como bueno, la educación, los productos de industrias de consumo masivo, turismo también, tecnología, empresariales y profesionales de construcción, también medios de comunicación, los servicios de salud, que también son claves en cómo iban a manejar esa estrategia de comunicación, y el área de bancas y finanzas. Entonces podemos ver que en general habían bastantes industrias representadas en estas 161 encuestas y respuestas que tuvimos. ¿Y cuántos colaboradores tiene su organización? Había entre 10 y 100 el 34%, entre 101 a 200 el 8%, de 201 a 400 personas el 12%, y fíjense que el 46% de las empresas que respondieron tenían más de 400 personas dentro de su estructura. La primera pregunta que le hicimos, ya entrando en el tema de comunicación, fue que durante estas primeras semanas le preguntamos si la organización mantenía un contacto frecuente con los colaboradores durante esta emergencia sanitaria, y el 73% respondió que mantenía muchísimo conexión, y en realidad el 27% es el que tal vez más o menos, y el 5% nada. Entonces, lo que podemos ver es que hay un 73% que sí ya sí comunica en este sentido. ¿Qué tipo de mensaje está enviando a sus colaboradores? No, no puedo ahora. Sí. Entonces, ¿qué tipo de mensaje está enviando a sus colaboradores? El 88%, fíjense, el perfil de los mensajes son informativos, el 77% de prevención y 69% motivacionales. Y aquí comenzamos a ver algunas cosas interesantes, porque vemos que normalmente la función de la comunicación siempre es muy informativa, pero también empezamos a ver calidad y perfiles de mensajes también preventivos, y 69% motivacionales. Entonces, como podemos ver, ya empezamos a ver cómo la comunicación comienza a transformarse, y cómo las empresas comienzan, a través ya de más de un 77%, a empezar a trabajar en contenidos de prevención, y un 69% en contenidos de motivación frente al teletrabajo y la situación que estaban atravesando. Los canales y herramientas de comunicación que utilizaron frente a la emergencia sanitaria, fíjense acá comienza otro elemento que nos llama la atención y que creo que estos días hemos escuchado muchísimo, y el WhatsApp con el 79% pasa a ser una de las herramientas más utilizadas. Y dentro de la estructura de las empresas, el WhatsApp siempre era una herramienta más informal que formal, pero ahora comienza a tener un protagonismo bastante interesante espontáneamente. El correo electrónico es otra herramienta que sigue vigente con un 77%. Y fíjense, las redes sociales corporativas el 63%, el intranet el 25%, y el 2% prácticamente no se comunicó o usó los mismos canales más tradicionales. Pero ven cómo obviamente podemos ver que el WhatsApp, los correos electrónicos y las redes sociales, por lógica, pasan a tener un protagonismo muy fuerte. La frecuencia es otro elemento fundamental de esto. ¿Con qué frecuencia lo envía? Y el 73% de las empresas dicen que se comunican diariamente con sus colaboradores. O sea, hay un nivel de frecuencia permanente. Es el 31% semanal, y el 6% restante, digamos, amplía el plazo. Pero como podemos ver, ya hay una presencia de la comunicación interna casi diaria en más del 73% de las organizaciones que respondieron la encuesta. Y esto también me encantó, porque sobre qué temas hablan con los colaboradores, y fíjense que el 77% hablan sobre las decisiones de la organización frente a la pandemia. Porque hay que ser honesto, no ha pasado en el Ecuador, sino ha pasado en todo el mundo, y es que frente a la pandemia nos hemos enfrentado a esta situación de que las empresas han tenido que reducirse, han tenido que empezar a replantear su estrategia de negocio, en este sentido, reinventarse, transformarse digitalmente, pero no solo a nivel interno para sus colaboradores, sino también en el negocio en sí. Y frente a esto, la incertidumbre que tenían los colaboradores, más del 77% de empresas trataban de conectar y hablar sobre este tema, porque concientizaban a las empresas, a los colaboradores, sobre la realidad que se estaba viviendo. El 59% habló o trató sobre el teletrabajo, sobre cómo se iban a organizar en el tema del teletrabajo. Fíjense, el 35% sobre la estabilidad laboral es una preocupación que creo que todas las empresas pasaron
y siguen pasando, viendo cómo van a evolucionar y qué va a pasar en este marco de incertidumbre, el 34% sobre la pandemia y el 29% sobre la remuneración mensual, porque como ustedes saben, pasó acá y creo que pasó en otros países, se podía reducir como la jornada de trabajo a 6 horas y con ese también reducir el sueldo un 25% para los que trabajaban en relación de dependencia. Entonces, estas problemáticas y estas incógnitas que tenían las personas también fueron evidenciadas, también fueron mostradas cuando hablaban con los colaboradores como tal. Le preguntamos también si tenían un plan de crisis y en general bueno, el 41% dijo que sí, bueno, en realidad tenía como una estructura de cómo iban a comunicarlo, pero el 49% dijo que no, y bueno, acá podemos darnos cuenta la dimensión del manejo de situación de crisis, que no necesariamente todavía sigue siendo una preocupación tan concreta para las organizaciones en el manejo de comunicación en crisis, sino que tuvieron una función más reactiva. Y si, fíjense, frente a la situación de la pandemia, si cambiaron la estrategia de comunicación, fíjense que el 13% dice que la cambiaron en un 100%, y el 50%, perdón, el 40% dice que la cambiaron en un 50%. O sea que sí, sí se modificó la estrategia de comunicación, sí tuvieron que mutar y transformar, y la transformación no solamente fue digital, sino justamente de la comunicación interna, teniendo un papel protagónico. Fíjense esto, que es uno de los hallazgos más bonitos del estudio, y es cómo la gerencia de la organización participa directamente en la planificación de la toma de decisiones, y encontramos que un 68% de los gerentes estuvieron involucrados en los procesos de comunicación interna tomando decisiones, y siendo voceros y contactándose desde esa perspectiva, cosa que es un hallazgo sumamente interesante, porque realza el protagonismo de la alta gerencia y mandos medios frente a la situación del COVID y su potenciación clave. Bueno, vamos a ver ejemplos de algunas campañas que pudieron aplicar y sobre qué temáticas fueron las empresas. Nos contestaron que había campañas de bienestar integral. ¿Sí? Es un tema muy interesante, justamente el expositor anterior, Raúl, hablaba justamente del bienestar y la comunicación interna, y bueno, y justamente lo que más hicieron las empresas fue tan importante y sigue siendo tan importante el bienestar integral de los colaboradores, porque todos nos enfrentamos a situaciones muy concretas como tener que estar con los niños cocinando, los niños en el colegio y acompañando en este proceso, y esta era una realidad que se vivieron en todos los hogares y se vive en muchos hogares todavía. Entonces tenían que trabajar en cómo acompañar ese proceso con los colaboradores. También las campañas de prevención sanitaria fueron otro proceso súper importante. Creo que ahí está un eje clave de luego de un proceso que se está gestando ahora, que es el de la reinserción. Las campañas de calidad de vida, concientizando a las personas sobre esto, quédate en casa, creo que en todas las organizaciones se reforzó mucho la idea de quedarse en casa, de respetar la cuarentena. También fíjense, campañas, formación en teletrabajo y sus implicaciones, creo que eso también fue algo muy importante. Y también me pareció muy interesante cómo muchas empresas aprovecharon para hacer campañas o formación con los colaboradores, y por eso se llamaba Yo Aprendo en Casa, ¿sí? Entonces, ven cómo podemos encontrar las campañas. Fíjense esta que a mí me pareció muy interesante, que es comunicación directa con el director ejecutivo. O sea, había un canal donde se hacía un Zoom o a través de otra plataforma digital, se comunicaban directamente con el ejecutivo y podían hablar. También las reuniones semanales informativas y todos estos elementos que ayudaron y ayudan a las organizaciones a enfrentar esta situación frente a la pandemia como tal. ¿Qué cosas podemos nosotros reflexionar y hacer comentarios respecto a este estudio, que estoy seguro que le ha pasado a muchos colegas, y pueden darse cuenta que esto ha sido, no siento que solo Ecuador se pudiera traspolar y pensar cómo funcionan estos resultados en otros países, y siento que hay mucha similitud. Pero una de las cosas que nos dimos cuenta es que predominó la comunicación formal descendente, es decir, en un principio la comunicación fue netamente informativa, preventiva y de una dirección, ¿vale? Justamente la idea era que,
como ustedes saben, en la mayoría de organizaciones predomina el canal descendente, la información de una dirección, y esa fue la que empezó a predominar en ese momento. Los mensajes motivacionales se orientaron a fortalecer la productividad en el trabajo, y eso también fue también clave porque el teletrabajo era una nueva manera de gestar y de hacer las cosas. Entonces, teníamos que ver cómo lo íbamos a gestionar y cómo lo íbamos a manejar de mejor manera. Entonces, el trabajo en temas motivacionales y el acompañamiento en temas de bienestar con los colaboradores fue también fundamental. Bueno, yo creo que sin duda el WhatsApp tiene que tener un capítulo relevante, debería ser un estudio de tema de papers, de investigaciones, porque pasó a ser un medio no corporativo a súper corporativo en muchas organizaciones. Yo sé que también muchas, el otro día escuchaba, hemos visto en estos días también cómo muchas organizaciones implementaron Workplace y otras herramientas que ya las hicieron más formales y aprovecharon esta coyuntura de transformación digital para implementar estas herramientas, pero en un primer momento para muchas el WhatsApp se transformó en la herramienta más importante y para muchas organizaciones sigue siendo una herramienta clave y ya lo están transformando en una herramienta corporativa con reglas y manejo de grupos como tal. ¿Por qué creemos también que la WhatsApp se transformó en esto? Porque es rápida, porque todo el mundo tiene WhatsApp, genera retroalimentaciones gratuitas, ahorra tiempo y permite tomar decisiones de manera inmediata y efectiva, y sí genera un ambiente de cercanía, porque si un colaborador tiene la confianza de escribirte, incluso directamente y no solo al grupo, puedes resolver las cosas y las situaciones de una manera más rápida y directa. Y eso es un hallazgo que creo que si bien en la práctica informal, como comunicación informal, sí se daba, ahora tal vez se corporativizó o se oficializó el WhatsApp como tal. Y siento que no podría convertirse, sino que para mí ya se convirtió en una herramienta básicamente fundamental. Y creo que es una herramienta con un alto potencial de comunicación interna, que por supuesto hay otros mecanismos de comunicar con las personas, pero hasta implementar esos mecanismos de transformación digital más complejos, sin duda esta herramienta es fácil, sencilla y efectiva. Fíjese la otra cosa que también nos llamó la atención, el correo electrónico, que es muy criticado, por así decirlo, porque decimos estamos saturados de correo, sigue siendo una herramienta clave de comunicación y más ahora cuando estamos en el mundo digital, ¿no? Incluso es más utilizada que las redes sociales corporativas. Entonces, todavía el correo sigue teniendo una preponderancia y en muchas compañías hemos estado asesorando y trabajando justamente para ayudarles a reflexionar y a pensar cómo manejar el uso de correos para evitar la saturación de esa herramienta y que la gente no esté expuesta a tantos correos, ¿sí? Otra cosa que nos encantó es que vimos cómo la comunicación interna ya fue diaria y permanente, entonces sentimos que la profesión y la carrera realmente se potenciaron y por eso creo que el CONSIM por eso es tan grande y tan maravilloso, porque sin lugar a dudas la comunicación interna dentro de la comunicación organizacional es una de las herramientas que se potencializó, una disciplina que se potencializó absolutamente dentro del marco de la pandemia. La otra cosa es que está clara, que creo que a todas las organizaciones les pasó, es que se modificó la manera de hacer comunicación y se sigue modificando y reinventando, y estoy seguro que no van a volver no necesariamente van a volver a usarse otros medios. Es decir, yo creo que también esta fue la oportunidad para reinventarse y luego ver qué medios van a quedar y qué medios no. En este sentido, yo siempre digo que los comunicadores internos tenemos que ser conscientes que menos es más. No se trata de tener muchas herramientas o tácticas, sino que tener pocas, pero súper eficientes, efectivas, que lleguen al grupo objetivo o al micromundo que tenemos de nuestros públicos objetivos. Y también, obviamente, frente a la situación del teletrabajo y de la distancia, es increíble ver cómo las organizaciones buscaron maneras de acercarse y acompañar a los colaboradores. Entonces, las campañas dirigidas a temas de bienestar, a los de familia, fíjense, esto es básico, el bienestar no solamente del trabajador, sino de la familia. Cuando había muchas familias que tenían en espacios reducidos compartiendo una o dos computadoras para todo el grupo familiar, y esto había que, sin lugar a dudas, darle importancia y no podían descuidarse, y aquellas organizaciones que se tomaron el trabajo de
de hacerlo funcionaron muy bien. Bueno, una de las campañas que más me gustó es de una organización que le acercó a sus colaboradores la silla de su trabajo, ¿sí? La silla donde trabajaba día a día, y se la llevó a su casa, y las computadoras, por supuesto, también, como una manera de trasladar la oficina y este teletrabajo en casa, pero ayudarles a que también estén en un espacio cómodo, porque el tema de bienestar, como comenzaba Raúl, no solamente era que se sientan bien o que coman bien, sino que también estén en un espacio medianamente cómodo. Si uno pasa 6, 8 horas sentados, es importante que esté en un lugar ergonómicamente adecuado, y eso muchas empresas se preocuparon en esa perspectiva. En este sentido, les quiero mostrar la Vero Gómez, que es una colega de una organización de Ecuador, que también está en Perú, me compartió esto al grupo, y yo me permití traerlo para ustedes. Marathon Sport qué estrategia hizo al inicio de la cuarentena, y me pareció muy interesante porque estaba enfocado en el bienestar de los colaboradores, y trabajó en este concepto de yo entreno en casa. Marathon Sport es una marca que básicamente vende diferentes marcas de productos deportivos, desde las más conocidas, de todas las marcas más conocidas, y es un lugar donde, si uno quiere comprar para hacer algún ejercicio o algún deporte, va a poder comprar todos los implementos, ropa ahí. Entonces, para sus colaboradores trabajó con esta campaña de Yo entreno en casa, le hablaba de cómo debían lavarse las manos, cómo podían trabajar en el tema de shake de proteínas y cosas para fortalecer su sistema inmunológico, rutinas de ejercicio para trabajar en casa, de la cuerda, estiramientos, etcétera, etcétera. Y estas cosas sí eran básicas y fundamentales. Creo que a todos nos pasó que el día parece eterno, en el sentido de que pasan las horas y son las 9, 10 de la noche, y a veces sigue trabajando, sigue involucrado en esto. ¿Sí? Y también trabajo en los protocolos frente al COVID, en el tema del rol del colaborador, y esto me pareció también muy interesante para mostrarlos cuál fue el rol del líder, cómo tenían que ir acompañando esto. Y estas acciones de comunicación internas son muy importantes porque ayudan a resolver esto. En el Centro de Reunión y Capacitaciones de Guayaquil, mi colega Galo también nos compartió esto, que esta era enfocada a los responsables de recursos humanos, y era como darle tips de cómo calmar la incertidumbre de los colaboradores a larga distancia, porque creo que la incertidumbre fue y es un tema que nos sigue determinando en la actualidad, y justamente hablaba de que la incertidumbre traía grandes dosis de estrés, de ansiedad y falta de productividad, y eso era algo que teníamos que cuidar. Entonces, esto también me pareció muy interesante, cómo nos alertaba a la gente de recursos humanos de cómo podían ir manejando el tema de esto, ¿sí? Entonces te daba ideas de cómo manejar la comunicación frente a la incertidumbre. Entonces decía, haz encuestas para que los colaboradores, a veces el colaborador no tiene la confianza de hablar directamente, pero yo puedo hacer una encuesta donde el colaborador me pueda contar y responder sin presiones cuáles son los temas que le preocupan. Y esto es importante porque puedo revisar y clasificar los resultados, y estoy midiendo, por así decirlo, también en la comunicación interna y clima que me afecta, y ver cómo yo puedo ayudar a la organización. Entonces puedo analizar, ver qué preocupaciones tienen las personas y cómo puedo ir respondiendo a esas preocupaciones. Otro consejo que daban es que se seleccionara un comité que proponga ideas para enfrentar la preocupación, también para generar participación de las personas, y reunirse de manera virtual con los líderes y los equipos para conversar estas ideas, y que luego ellos sean los que transmitan esas ideas. Esto también fue hermoso porque una de las cosas que se potenció, lo que se buscaba potenciar ahí, es que no solamente la gerencia, sino los mandos medios que manejan los grupos más pequeños son los que pasan a tener un rol protagónico como líder, no solo como el jefe, sino como el líder que lidera y que tiene que manejar y transmitir este equilibrio y esta tranquilidad para las personas que están ahí. Y bueno, también hablaba de que hay que hacer seguimiento y registrar los resultados para repartir.
Otra campaña que también mandó la misma organización es no permitas que la incertidumbre baje la moral de tus equipos. Y esto también fue muy bonito porque dice cómo ayuda la comunicación interna al volver a la oficina en tiempo de COVID. Y esta es un poco más actual, pero a mí me encantó porque básicamente es como concientizar a los directores de recursos humanos cómo la comunicación interna les puede ayudar a generar este proceso de volvernos a ver, volvernos a encontrar, que muchas organizaciones ya están viviendo. El otro día conversaba con un colega y me decía, bueno, nosotros hemos vuelto a medias porque volvimos, después uno se contagió y volvimos al teletrabajo y ahora estamos volviendo, van volviendo por parte de las organizaciones, van probando a ver si se puede volver, o sea, si todavía seguimos viviendo este proceso de transición que se ha hecho bastante largo. Entonces, y obviamente cada industria, bueno, las de consumo masivo casi nunca pararon, pero otras han ido reinsertándose de mejor manera y eso obviamente variaba de acuerdo a la industria, ¿sí? Entonces, lo que esta campaña aconsejaba es que lo que seguirán trabajando con la operación, hay que fortalecerles el orgullo y el compromiso con la empresa, porque son personas que todos los días sí tienen trabajo, pero también están más expuestas y esa exposición de la gente también hay que aplaudir, hay que reconocer y eso también me pareció una cosa muy, muy interesante. Y la otra cosa es, a los que están en home office, los que trabajan desde casa, hay que sí mantenerlos motivados. ¿Vieron? ¿Se acuerdan las campañas de bienestar y de equilibrio y cómo lo mantengo en contacto? Porque no estábamos acostumbrados a esta comunicación tan distante y a una relación tan distante con las personas y este es un momento en el que sí hay que tratar de mantener esa motivación y también generar una automotivación, que es el otro elemento fundamental. Y por eso, justamente la gestión, el Centro de Reuniones y Capacitaciones de Guayaquil hablaba de que justamente esa gestión será clave para que se pueda salir adelante en este sentido. Y la segunda etapa de este proceso de reinserción, y ellos hablan vienen de un proceso que obligó a repensar la gestión de la comunicación en tiempo de COVID, y básicamente cómo la estrategia de comunicación interna puede cambiar eso. Y fíjense que hay dos ejes dentro de la comunicación que debe ir enfocada en dos planos. Uno que es un plano netamente informativo, que tiene que ver con informar y mantener el trabajo con los colaboradores volviendo a casa, volviendo al trabajo. Pero fíjense que cuando hablamos de un tema informativo, conversando con los colegas de la Asociación Ecuatoriana de Comunicación Interna en algunos webinars y algunas cosas, nos hemos dado cuenta que ya las campañas informativas no solamente ya iban para decir cuidado, previénete del COVID o cuídate del COVID, sino que estas campañas informativas iban a tomar en contacto con el autocuidado, ¿sí? Y esto pasó a ser otro elemento fundamental del tema de la reinserción, porque nos dimos cuenta que no solamente yo podía llegar al colaborador a volver a decir que se cuide del COVID, cómo lavarse las manos, que eso sí se hizo en la primera parte, sino que ahora tenía que hacerle entender que si él se cuida, está cuidando a sus colegas y está cuidando a su familia. Entonces, el autocuidado y la automotivación propia de yo me tengo que cuidar y yo tengo que ser consciente, comenzó a ser un eje fundamental en el tema de reinserción, ¿sí? Porque si yo tengo un colaborador que esté inconsciente, que no le da importancia, que dice, ay, no me importa, eso puede impactar directamente en enfermar a toda la oficina y volver al teletrabajo, o lo que es peor es poner en cuarentena a muchísima gente. Entonces, las campañas informativas tuvieron ya un enfoque más de autocuidado, eso me encantó también. Y el otro aspecto es emocional, que sigue siendo un elemento fundamental, ¿sí? Como siempre dijimos, el tema informativo hay que hacerlo de manera clara, justa y oficial, y siempre ir alineado a las nuevas medidas del gobierno y la compañía sumándose a estas nuevas medidas es fundamental. Y la otra parte tiene que ver con la parte emocional, que es donde ahí están los líderes, y esto es otra cosa que me encantó,
que hemos visto y que puedo ver desde la profesión es cómo se potenció el rol de los líderes en el manejo de la comunicación interna como tal. Es decir, ese eje transversal de la comunicación interna pasó a ser importante y ahí fíjense cómo los líderes deben estar cerca de sus equipos, armar mini campañas de reconocimiento y de cultura para que la gente se sienta que está y que forma parte y que tiene un vínculo súper interesante con la organización. Y obviamente en este sentido el COVID plantea estos nuevos desafíos para ellos. Bueno, lo que sí tengo para contarles es que ahora, justamente en el marco de este proceso de reinserción laboral, hemos lanzado una nueva encuesta que se enfoca en la reinserción laboral. Y bueno, y no solamente la hemos hecho desde Ecuador, sino que hemos sumado, se sumó Colombia, se sumó Chile, se sumó Perú, se sumó Argentina, se sumó Panamá y creo que estamos ahí. Y espero no olvidarme de algún país. Y si son de algunos de estos países, me encantaría que se animen a llenar la encuesta, porque justamente es conocer cómo han vivido en sus países, en sus empresas, este proceso de reinserción laboral, porque eso nos va a hacer aprender de todo esto. Yo creo que en el marco del COVID y en la comunicación interna se repotenció, por así decirlo, desde esa perspectiva, tomó un poder y un posicionamiento súper clave en las organizaciones y bueno, estoy justamente muy contento por esto porque creo que esto muestra el potencial que los comunicadores tenemos en ayuda a resolver y acompañar estos procesos por los que pasan las organizaciones. Entonces, ya les vamos a postear ahí en el YouTube el link de la encuesta para si son de Argentina, Chile, Perú, Argentina, Uruguay, Panamá o Ecuador, de esos 7 países, nos ayuden llenando esta encuesta porque sus criterios son muy importantes y no solamente hará crecer a la comunicación interna en un país, sino en toda la región, como está haciendo este evento con SIN tan maravilloso. Muchas